En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. El feminismo plantea la peligrosísima idea de que las mujeres somos personas y por lo tanto ciudadanas plenas de derecho. Eso hoy en día no es tan así, pero hubo un tiempo en el que lo fue aún menos, porque ni siquiera podíamos votar ni ser electas. Por ahí anda la trama que queremos desenredar hoy en El Hilo de la Historia. Yo soy Seidy Salas y comparto la conducción de este programa con Alexia Ugalde del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, que es nuestra contraparte en esta producción. Buenas noches, Alexia. Muy buenas noches. Y voy a dejar que Alexia les presente a nuestra invitada. Sí, esta noche tenemos la compañía de la doctora Eugenia Rodríguez. Ella tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Indiana. Ha sido la coordinadora desde 1996 de la sección de Historia y Género en el Congreso Centroamericano de Historia. Además, es coordinadora del programa de investigación Géneros e Identidades del CICLA de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, doña Eugenia. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del sufragio femenino en Costa Rica. Empezamos compartiendo este micro que elaboró nuestra compañera Ángela Arias. En 1925, en la imprenta nacional, Sara Casal editó el folleto El voto femenino, el primer material impreso como libro que defendía los derechos políticos y jurídicos de las mujeres en Costa Rica. El folleto fue ampliamente difundido, obsequiado y dado a conocer en conferencias y artículos en la prensa. Tome, señora, usted que es maestra, lea este folleto y coméntelo con sus compañeras. Señor, tome este folleto, ya lo tienen todos los diputados. Sara Casal participaba activamente en la Liga Feminista desde su fundación, el 12 de octubre de 1923. En 1925, junto con Esther de Meserville, Ángela Acuña y otras compañeras, realizó una intensa campaña para apoyar una propuesta presentada al Congreso de la República. El documento, que solicitaba derechos políticos para la mujer, se acompañó con más de 1,000 firmas de mujeres y hombres, así como cientos de telegramas de maestras de todas las provincias. Y hasta contaba con el apoyo del entonces presidente, Ricardo Jiménez. Para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, para velar por la higiene y la salud pública, para mejorar los alojamientos de obreros, la vida ciudadana, las escuelas, el mercado, para trabajar porque se pague la deuda exterior, para velar que se cumplan las leyes. Las mujeres necesitan el voto para darle valor a su actuación. Pero no todos fueron apoyos. La discusión trascendió al ámbito público, gracias a la atención que le dio la prensa y a que el tema se discutía en los parques, las iglesias y los hogares. ¿Qué va? Puros caprichos. Después van a querer ser dueñas de negocios, viajar solas o quién sabe qué más locuras. El lugar excelso de la mujer es el hogar, no la política. Marta, se me enfrió el café. La discusión del voto femenino se daba en el marco de una importante reforma electoral. El 15 de marzo de 1925, en los titulares del Diario de Costa Rica, se consignó: se acepta el voto masculino obligatorio, secreto y directo. La mayoría se pronunció contra el voto femenino. 24 diputados estuvieron en contra y 15 a favor. Los principales enemigos de la causa femenina fueron los diputados conservadores del Partido Republicano. Las luchas sufragistas por la igualdad política
continuaron en el Congreso en 1929, 1931, 1934, 1939, 1941, 1944, 1947 y hasta la Guerra Civil de 1948. Los principales apoyos a la causa vinieron del Partido Comunista, el cual desde su fundación en 1931 enfatizó la igualdad de la mujer y sus derechos políticos. Sin embargo, a excepción de algunos diputados de otros partidos y de los comunistas, el voto para las mujeres nunca tuvo mayoría. El presidente Teodoro Picado fue el último mandatario en solicitar el voto para las mujeres. Para ese entonces, Costa Rica ya había ratificado el Acta Constitutiva de las Naciones Unidas. No fue sino en el contexto de la Guerra del 48 cuando las reivindicaciones de las mujeres quedaron recogidas en la propuesta de una nueva constitución. Bueno, para comenzar, quisiéramos saber cuáles son los antecedentes que tiene el movimiento de mujeres sufragistas en Costa Rica. Es decir, ¿existía algún tipo de organización que estuviera antes a estas mujeres que están reclamando su derecho al sufragio? No, como tal no podemos encontrar antes de la constitución de la Liga Feminista. Sí vamos a encontrar a las mujeres en la historia participando activamente y en movimientos, en diferentes movimientos. Entre ellos vamos a encontrar sobre todo el papel que ya cumplimos un siglo de no tener dictadura en la caída precisamente de la dictadura de Federico Tinoco en 1919. Y aquí las mujeres tuvieron un papel determinante. Incluso la prensa de la época reconoce ese papel sustancial y subrayo esto, ¿verdad? Porque generalmente cuando se habla de la caída de Tinoco, no siempre se visibiliza ese importante papel. Una de las principales líderes que tuvo ahí un papel interesante fue Carmen Lira, precisamente. Ella junto con otras mujeres tuvieron un papel estratégico en la quema de el periódico oficialista La Información. Ese fue un evento muy publicado, muy publicitado en esa época, en la prensa de la época, y posteriormente a ese movimiento también hay referencias en la prensa de la época rememorando el importante papel que tuvieron en junio de 1919 estas mujeres finalmente en darle fin a esta dictadura. Pero anterior a también a este movimiento vamos a tener a las mujeres participando, a las mujeres obreras trabajando activamente, apoyando a sus compañeros obreros en sus luchas por sus mejoras en las condiciones laborales y salariales. No, sin embargo, en este periodo, lamentablemente, el movimiento de los trabajadores no tuvo una agenda propia para apoyar precisamente las demandas de las mujeres en esta época. Fue hasta la década de los 30 cuando ya el Partido Comunista sí acoge particularmente estas demandas de las mujeres, pero no hay. Realmente tenemos muy poca información realmente de la organización. Hay colegas que confirman o afirman que hay una especie de protofeminismo, pero en realidad eso no estamos totalmente de acuerdo, porque designar a algunas mujeres que se destacaron por la educación no necesariamente, ¿verdad?, con las consignas feministas, ¿verdad?, de los derechos de las mujeres, no necesariamente. El otro elemento que es importante aquí tener en cuenta es que un elemento fundamental para la movilización política de las mujeres antes de la llegada de la Liga Feminista fue precisamente la apertura del Colegio Superior de Señoritas en el 88. Cuando estas muchachas empezaron, y en ese mismo año nacieron también dos líderes muy importantes que son precisamente Ángela Acuña y también Carmen Lira, nacieron en el 88 y después fueron estudiantes en el Colegio Superior de Señoritas. Entonces estas muchachas van a tener un ambiente que les va a posibilitar también entrar en un ambiente crítico de la realidad social y de la condición de las mujeres, y por eso se van a empezar a involucrar activamente en las actividades que tienen que ver con salubridad social, por ejemplo, el programa de la gota de leche, o bien el programa de calzar a los niños, ¿verdad?, de las colonias escolares de Solón Núñez, donde estuvo también Carmen Lira, ¿verdad? Entonces, vemos cómo
paulatinamente estas mujeres, sobre todo las estudiantes del Colegio Señoritas, se van integrando a estas actividades, y esto formaba parte de la misma educación que recibían ellos. El involucrarse en las comunidades para llevar bienestar social y salud, ¿verdad? Entonces, es ahí como vemos la creciente importancia que tiene también esta agenda de la lucha por los derechos de las mujeres. Va a llegar una directora que es particularmente, y que incluso va a estar aliada con la primera directiva, que es Esther de Meserville, que va a estar ligada con la primera directiva de la Liga Feminista, que se funda el 12 de octubre de 1923, precisamente en el Colegio Superior de Señoritas, y con la participación de el presidente Acosta en esa época. Bueno, y a propósito de Ángela Acuña y de la Liga Feminista, tal vez sería interesante saber un poco más de esta organización, qué objetivos tenía o quiénes formaban parte de esta agrupación. Bueno, Ángela Acuña tenemos que tener claro que tuvo una condición excepcional, como pocas mujeres en esa época. Ella recibió educación, incluso se convirtió en la primer bachiller en el Liceo de Costa Rica para poder estudiar abogacía. Antes de esto ya se había trasladado a Europa, y precisamente en el momento preciso en que estaba estudiando en Inglaterra y en Francia, pero sobre todo en Inglaterra, ella estuvo en las movilizaciones que dieron las feministas en ese país. Entonces, obviamente, eso va a tener una gran influencia en ella, ¿verdad? Y también que ella estuvo en Estados Unidos, donde también vio el accionar del movimiento feminista, y eso fue lo que le impulsó a ella a iniciar ese proyecto feminista. A su regreso ya empezó el bachillerato en el colegio, en el Liceo Costa Rica, y ahí ella presentó el primer documento oficial, una conferencia, precisamente que se ubica como el primer documento publicado donde ella aboga por la causa femenina. Y como vemos, ¿verdad?, estos antecedentes, luego ella convoca ese movimiento, cuenta con el apoyo de la directora del Colegio Señoritas, ¿verdad?, y esta primera directiva también va a estar conformada por Isabel Chacón. Luego Ana Isabel Chacón más tarde se va a convertir en una de las primeras diputadas electas en 1953, que incluso puede considerarse la primera diputada feminista, ¿verdad?, en términos exactos, ¿verdad?, que no siempre eso se menciona, pero hay que recordar eso, ¿verdad?, que ella estuvo muy vinculada con la Liga Feminista desde su fundación. Bueno, estamos acá en el hilo de la historia, pero necesitamos hacer una pausa, ya regresamos. De tal manera que se pudieron echar a andar muchísimo. Las voces del pasado en el presente. El hilo de la historia. Estamos en el hilo de la historia, una coproducción de 101.5 Costa Rica Radio y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, conversando con la doctora Eugenia Rodríguez sobre la historia del sufragio femenino en Costa Rica y sobre las mujeres que están moviendo esa historia. Doña Eugenia, ¿cómo se puede desmitificar la idea de que el derecho al sufragio fue una concesión de los políticos hacia las mujeres por su amplia participación en la década de los 40 y por su presencia? En general, cuando hablamos de concesión, hay implícito un significado, que es como una especie de regalo, ¿verdad?, de dádiva, pero en realidad esto es producto de una lucha, ¿verdad? La Liga Feminista definitivamente estaba vinculada, a su principal eje de lucha era sobre todo obtener el sufragio, pero también mejorar las condiciones de las mujeres en general, acceso a la educación, acceso a los puestos de elección popular, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos en consideración que esto es producto de una lucha, entonces, bueno, todos dirán, bueno, sí, pero ¿quiénes firmaron el acuerdo? Entonces, el sufragio fue producto de una lucha, pero también a la vez es una conquista, en otras palabras, ¿verdad? Es producto de una conquista y también de la adjudicación finalmente hecha por los partidos políticos. Aquí tenemos que tomar en cuenta el contexto de lucha política que explica eso, porque las reformas, como siempre ha pasado, en toda asamblea, en todo congreso, son producto de negociación, pero hay momentos específicos en que esas reformas pueden pasar o no pueden pasar, y eso pasó en la Constituyente de 1949.
El 20 de junio de 1949 las mujeres obtuvieron el voto por primera vez, pero hay una situación especial. Pasada la Guerra Civil de 1948, eliminados del escenario los comunistas y los calderonistas, había que replantear ese escenario de votante. Y es ahí donde había que reconstituirlo, y la forma de hacerlo era tomar el riesgo de incluir ese 50% de la población, que eran las mujeres. Ningún partido podía llegar al poder, ¿verdad?, si no tenía el apoyo de las mujeres y sin la inclusión, ¿verdad?, de ese nuevo electorado. Ahí como los diputados, ¿verdad?, de la constituyente van a apoyar. Eso es una de las razones principales de cálculo político, ¿verdad? Más allá de las razones ideológicas, ¿verdad?, están sobre todo las razones de cálculo político. ¿Por qué se tardó tanto, verdad? Pese a que fue una lucha de muchos años, de décadas, ¿verdad? Si no tenemos en cuenta ese contexto, ¿verdad?, no podemos entender por qué el sufragio, pese a todos los argumentos y todas las luchas de las mujeres, fuera finalmente aprobado en el 49. Sería interesante tal vez que nos hable un poco sobre las primeras mujeres que votan, en qué contexto se da esta primera participación de las mujeres en las elecciones. Bueno, conquistado el voto en 1949, que nos tenemos un nuevo escenario. Hay una redefinición en lo que es la ciudadanía femenina. Formalmente ya pasamos a ser registradas como ciudadanas, con derechos a elegir, pero también por primera vez con derechos a ser electas en puestos de elección popular. Esa es un importante cambio que vamos a encontrar. Definitivamente es un antes y un después. Ahora, obviamente con lo que más tenemos deuda es con la segunda parte de esto, ¿verdad? El hecho del acceso a los puestos de elección popular es de la segunda parte que todavía estamos en la lucha, ¿verdad? No solamente de elección popular, sino en los puestos de poder en general. Pero bueno, ese es un cambio fundamental. El otro cambio es que estamos en medio, al inicio ya de la Guerra Fría. Entonces, aquí también hay un elemento fundamental que va a ocurrir. Aunque el anticomunismo existía, vamos a encontrar que se va a redefinir, ¿verdad? El anticomunismo empieza a ser muy importante en la agenda política de las mujeres. Ya desde la década de los 40, en la lucha contra Calderón y contra los comunistas, se va a conformar por primera vez un bloque femenino opositor, anticomunista de mujeres, que se va a fortalecer también el 2 de agosto del 47. Entonces ya ahí hay, ¿verdad?, un escenario. Ya en el 47 ya estamos en la Guerra Fría, y esto va a dar continuidad, ¿verdad? Posterior al 49, a la Guerra Civil, del 48, vamos a encontrar que en ese escenario de Guerra Fría el discurso anticomunista se va a mantener. Y los ánimos van a estar sumamente caldeados posterior a la Guerra Civil. El antagonismo y la polarización política es muy clara, ¿verdad? Demasiado fresco, ¿verdad? Todo lo que había pasado. Vamos a encontrar un bando muy interesante que va a ser el bando conformado nuevamente por Ángela Acuña. Ángela Acuña va a conformar lo que es el ala femenina del Partido Unión Nacional, donde estaba candidato Echandi, y ella en sus discursos va a decir, bueno, que ese es un candidato por el que hay que luchar contra las fuerzas comunistas, ¿verdad?, que hay que sacar. A la vez tiene un discurso también donde enfatiza los derechos de las mujeres. Lamentablemente Echandi se retira de la candidatura, ¿verdad? Aunque Ángela Acuña y Echandi habían quedado en la nómina de postulación de diputados. Una cosa interesante también que es novedosa de ella es que es la primera vez que ella también consigna una especie de agenda de paridad, que las mujeres tenían que ser designadas en igualdad de número con respecto a los diputados. En ese tiempo eran 45, pero es la primera vez que históricamente encontramos eso en nuestras investigaciones, que se hace esa propuesta. O sea, vean que es interesante. Antes de todo lo que tenemos ahora, ¿verdad?, ya había una propuesta original hecha por Ángela Acuña. Obviamente apenas estaba empezando, y bueno, y también el Partido Unión Nacional designó diputadas, y bueno, lamentablemente ella no quedó electa como diputada, y también ella se fue a Estados Unidos, incluso no estuvo en la primera votación.
y no estuvo tampoco en el 49 cuando se aprobó el voto. Eugenia, esta división más marcada después por la Guerra Fría y haber conseguido el derecho al voto hizo que se diluyera la Liga Feminista. Bueno, eso es todo hay un planteamiento en ese sentido, o sea, aparentemente con esta experiencia de Ángela Acuña se cierra un ciclo de la Liga Feminista. Probablemente nada más lo habían ubicado hasta el 49, pero en realidad vemos que hay un segundo intento, aunque no con éxito, de Ángela Acuña por llevar la agenda feminista ahora tras un partido político. Aunque debemos rescatar que la Liga Feminista siempre estuvo contraria a vincularse en ningún partido político. Fue independiente hasta ese momento, ¿verdad? Incluso antes de fundarse el ALA, Ángela Acuña salió anunciando en los diarios de la época, en 1952, que se formaba el primer partido femenino costarricense. Pero luego parece que vino la invitación de Chandy y se transformó en ala femenina. Incluso había hasta un himno y todo, ¿verdad? Y una especie de manifiesto también. Y el otro movimiento que no terminamos de mencionar, que es muy importante, es la Alianza de Mujeres Costarricenses. Una vez disuelto, proscrito el Partido Comunista, no desapareció del escenario. Aunque era prohibido su participación, siempre continuó por medio del Partido Progresista Independiente, pero bueno, lo sacaron de las elecciones, pero la alianza se constituyó en un brazo muy importante de movilización de las mujeres, porque todos los partidos tenían claro que a través de la movilización de las mujeres era fundamental obtener el apoyo para que pudiera obtener un gane en las elecciones. Entonces, la Alianza de Mujeres Costarricenses, también como la ala femenina y el Partido de Liberación Nacional, emprendieron campañas muy fuertes para inscribir a las mujeres en el padrón electoral y enseñarles sobre la cedulación, etcétera. Incluso hubo denuncias sobre la poca y efectiva ayuda que daba el gobierno al Tribunal de Elecciones en esa época para estas nuevas ciudadanas, ¿verdad?, como integrarlas. De hecho, aparentemente solo como el 50% de las mujeres finalmente estaban inscritas en el padrón electoral. Lamentablemente desapareció toda la información de cuántas mujeres votaron y cuántas mujeres estuvieron inscritas, ¿verdad? Solo es un dato muy general que salió en la prensa, lamentablemente. Bueno, y volviendo un poco atrás en el tiempo, a propósito de la Alianza de Mujeres Costarricenses, que tiene un antecedente, que es la Unión de Mujeres Carmen Lira, ¿cuál fue la posición de estas mujeres con respecto al voto y qué relación tuvieron con la Liga Feminista? Bueno, hay que recordar que, y eso debí mencionarlo antes, junto a la Liga Feminista, el Partido Comunista, que se fundó en 1931, fue el primer partido en el cual introdujo dentro de su programa de gobierno una agenda que estaba a favor de los derechos de las mujeres. Fue el primero que lo puso, ¿verdad? Ningún partido político lo había hecho. El Partido Reformista innovó en 1923 atrayendo la participación de las mujeres en la campaña política, pero el Partido Comunista sí debemos señalar eso, y además porque fue el que sistemáticamente organizó por más tiempo a las mujeres, casi por 2 décadas, en diferentes actividades, mitines, reuniones, en las campañas políticas sobre todo el 44 y el 48, ahí las mujeres jugaron un papel muy importante. Vean cómo las mujeres tuvieron una participación política muy importante antes de obtener el sufragio, ¿verdad? A veces hay como esa confusión, ¿verdad?, de que las mujeres participaron con el sufragio. No, desde mucho antes hemos participado en la historia y en el cambio político de nuestros países. Esta alianza de mujeres costarricenses fue muy importante porque el Partido Comunista, aunque tendría esa agenda, no era su prioridad. Su prioridad política fue sobre todo la agenda de la reforma social. Y por supuesto las mujeres, con su discurso, ¿verdad?, de madres, hijas y esposas, eran un baluarte fundamental para sustentar ese discurso maternalista que ellas estaban llamadas a defender la reforma social. Y en segundo plano quedaban todos los derechos de ellas, ¿verdad? Las mujeres quedaron ahí. Además, para el Partido Comunista, por la alianza que tenía con el calderonismo, no le era fundamental
a pesar de que apoyaba el voto, no le era fundamental, y por eso tuvo una postura ambigua, apoyarlo el voto femenino. El partido tuvo una posición muy ambigua. Fue hasta después, ¿verdad?, ya cuando pasó y quedó proscrito, que estamos en otro contexto, ¿verdad?, donde sí, ya con la Alianza de Mujeres Costarricenses, creada en 1952, que sí se va a propiciar una lucha muy ardua para promover los derechos de las mujeres y movilizarlas. Pero tenemos que tener claro esto, ¿verdad?, que el otro sector, vamos a tener por un lado la Liga Feminista, vamos a tener este sector opositor de los 40 y también vamos a tener el Partido Comunista de los 30, que va a tener un papel muy importante en la movilización política de las mujeres. Bueno, pareciera que cuando hablamos de partidos políticos que no tienen como prioridad los derechos de las mujeres y posiciones ambiguas, pareciera que estamos hablando del presente también, porque aunque se ha avanzado tanto y hemos caminado mucho las mujeres en nuestros derechos políticos, hay cosas que siguen quedándonos en deuda, ¿verdad? Bueno, hoy hemos avanzado mucho con la paridad horizontal, hay cifras interesantes como que por primera vez esta Asamblea Legislativa alcanzó un 45.6% gracias a que ya se está aplicando la paridad horizontal, y sin embargo en las últimas elecciones solo el 14.8% de las alcaldías están ocupadas por mujeres. Y bueno, y ahorita se habla también de un proyecto de reforma en la forma de elección de los diputados que pondría en peligro muchísimas de estas conquistas, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el panorama actual? ¿Por qué lucharía hoy la Liga Feminista si se levantara? Bueno, eso me recuerda una disputa que tuvo Ángel Acuña con otro diputado en 1952 porque pretendían pasar a voluntario el voto femenino. O sea, aún aprobado el voto en 1949, ¿verdad? Vean que... Ustedes no nos ven porque es radio, pero estamos haciendo caras. Sí, todavía había un último intento, pero lo que pasó fue que en ese momento también estaba en disputa lo de la reelección presidencial. Entonces, en esa agenda tan complicada, ¿verdad?, que son elementos muy decisivos que se está en discusión, pues bueno, al final lo que tuvo prioridad fue lo de la reelección. Para mí un poco eso fue la tesis, ¿verdad? Pero vean que este tipo de planteamientos nunca están, ¿verdad? Nunca están fuera de la agenda. Dependen de los momentos y los contextos, ¿verdad? Ahora estamos en un contexto también de mucho desencanto político, de mucha polarización política también, en donde este tipo de temas a veces pueden entrar, ¿verdad? Y ese es un peligro que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay que estar vigilantes, ¿verdad?, en ese sentido. Esta propuesta de reforma es una propuesta que tiene ese problema, ¿verdad? Porque las propuestas de lo que es la paridad y precisamente también lo de la cuota mínima de participación política, de representación política, se basa en el principio afirmativo, ¿verdad? Es una ley afirmativa que trata de precisamente facilitar el ingreso de las mujeres por su condición de discriminación, ¿verdad?, favoreciéndolo por medio de una cuota o de la paridad. Pero la misma paridad también en la primera elección del 2010 vimos que no funcionó. Más bien retrocedimos en relación a lo de la cuota. La paridad tiene otro problema que es el siguiente, tiene un tope. La cuota mínima es mínima, no tiene tope. Entonces quiere decir que las mujeres pueden ser electas en más de un 50%, ¿verdad? No necesariamente hay un problema. Ahora, la paridad en teoría tiene eso. Ahora, hay otro problema acá también, que es la cantidad de personas de partidos que hay, políticos, y la gran fragmentación que hay del poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una elección es muy difícil, extremadamente difícil garantizar que la cantidad de mujeres y de hombres llegue en una forma adecuada al poder, ¿verdad? Por eso mismo, por ese factor, y que los partidos minoritarios siempre tienden a designar a un hombre en vez de una mujer en primer lugar. Ahora está esa posibilidad de la paridad horizontal y también el elemento de que eventualmente los partidos tengan que ceder en cambiar, ¿verdad?,
entre una elección y otra, si es hombre o es mujer el que va a estar en primero o en segundo lugar, para facilitar históricamente que las mujeres puedan acceder o tener mayores posibilidades de acceso a los puestos de elección, ¿verdad? Elegibles, porque al principio todos sabemos que en las elecciones del 98 los partidos lo que hicieron fue ubicar a las mujeres en los últimos lugares y por supuesto, ¿verdad? Ahí no había muchas posibilidades de que eso se modificara. Dichosamente hubo después todo un proceso de evaluación y de replanteamiento y de explicación, ¿verdad?, sobre todo el procedimiento que debía seguirse para poder hacer posible ese proceso, además de la participación activa del INAMO en ese proceso. Aquí tenemos que señalar eso. Hay una participación también institucional del INAMO que también se refleja en asegurar, ¿verdad?, y en vigilar, en ser un garante de que ese proceso siga los procedimientos que están registrados en la ley electoral. Bueno, todo este tema de los derechos políticos de las mujeres, de la institucionalidad sobre los derechos de las mujeres nos da para otro programa, pero nuevamente el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.